Queridos amigos, como les dijimos, estamos recibiendo en nuestros estudios al doctor Ricardo Gulminelli. Ricardo, un gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, para hablar de este tema tan importante en el mundo empresario, mucho más allá de lo que la gente generalmente, y estamos hablando de las empresas de familia. ¿Es así, no? Sí, efectivamente es así y lo debo destacar porque la presidenta de IADEF, la licenciada Natalia Christensen, me lo dijo especialmente, que le hiciera saber a los directivos de la UCIP su agradecimiento y su reconocimiento porque los directivos de la UCIP están viendo un problema que es crucial en el mundo moderno. Calculemos que las empresas familiares, se calcula que en el mundo el 70 al 90% de las empresas que hay en el mundo son empresas familiares. O sea que tuvieron su origen en un núcleo familiar que llevó adelante la empresa. Exactamente. Por ejemplo, la empresa más grande del mundo, Walmart, es una empresa familiar. O sea, la problemática de estas bueno, empresas, como, perdón, sí, haciendo un símil, ¿no? Como la empresa más importante en el mismo rubro de orden local es Toledo, sí, que es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Cabrales. Cabrales. Es una empresa familiar que es una de las precursoras en hacer protocolos de empresas. O sea que realmente, si uno se pone a pensar que las empresas familiares son tan importantes, pero que en la segunda generación solamente un 30% sobrevive y en la tercera generación un 13%, estoy hablando de estadísticas, no son... ¿La segunda generación sería el hijo o el nieto? Y teóricamente sería el hijo, digamos, cuando el padre desaparece, pero bueno. Pero, claro, primera generación, el que crea la empresa. Exacto. Claro, y después ya... Sí, y obviamente que con las empresas de familia no se puede hablar generalizando porque cada caso es muy particular. O sea, es fundamental y se relaciona mucho con la continuidad empresarial, la planificación que los fundadores hacen de las empresas. O sea, todos nos vamos a morir. Entonces, frente a deficiencias del sistema legal, graves deficiencias, por ejemplo, en materia de derecho societario, no está previsto bien cómo reembolsar la parte del socio que se va o de los herederos del fallecido. O sea, es fundamental que los fundadores planifiquen. Hay hoy una reforma sustancial del Código Civil y Comercial, desde 2015 está vigente, que prevé un planeamiento sucesorio muy importante. La legítima, que era del 20% para los hijos, ahora de la tercera parte. Se prevén los pactos de herencia futura, es algo insólito, en base a la conservación de la empresa familiar y cuando hay participaciones societarias para evitar conflictos. Claro que la familia, como la definimos desde el punto de vista de la empresa, puede ser dueña de toda la empresa, pero como cuando se crece, generalmente una empresa se convierte en determinado momento en sociedad anónima, después puede haber distintas familias propietarias de una parte del capital accionario. Exactamente. Por ejemplo, una de las herramientas importantes para planificar en una sociedad, cuando hay varias estirpes, es generar clases de acciones para cada estirpe. Ahí está. Y que cada estirpe nombre un director, por ejemplo. Claro. Pero hay muchísimas herramientas. Por ejemplo, el fideicomiso es una herramienta muy útil para estos casos. El asunto es que en cada supuesto hay que sentarse en la mesa y empezar a jugar al ajedrez con las circunstancias particulares de la empresa. O sea, por ejemplo, si un padre frente a una realidad familiar quiere que los hijos en el futuro no se perjudiquen, está obligado a planificar. Claro. O sea, no puede esperar que la ley le va a solucionar los problemas futuros. O sea, toda planificación puede ser exitosa o no, pero si no hay planificación, el margen de error es mayor. Es mucho mayor. O sea, en esto, como la vida cada vez está más complicada, requiere soporte tecnológico, o sea, es fundamental planificar. Y hoy en día
no solamente en la Argentina, ¿no? En el mundo se está en ese rumbo. Bueno, por eso yo fuera de cámara te hice un comentario, porque a veces se dice, en función de las experiencias negativas que se han dado en este tema, que el padre, diríamos, es el fundador y creador de la empresa, el hijo la sostiene y la mantiene, y el nieto la liquida. Y eso suele suceder. Lo hemos visto, por ejemplo, en las sociedades de inmigrantes, 3, 4 socios que son como hermanos y que jamás tienen problemas, y muere uno de ellos o dos y empieza el caos. Bien, claro. ¿No es cierto? Entonces, eso no digo que haya soluciones mágicas para todo, pero sí hay prevenciones que no se pueden dejar de lado. Sería un error grave. El mensaje de la IADF es ese, justamente. O sea, es una asociación civil, desde el 2009 está, o 2010, perdón, está vigente, sin fin de lucro, que tiene ramificaciones en todo el país y que colaboran con ella. ¿Cómo es la sigla? IADF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Es una asociación civil. La licenciada Natalia Christensen estuvo acá, es la presidente, ¿sí?, con amplia experiencia internacional, y hay gente de altísimo nivel. Por ejemplo, el doctor Eduardo Fabián Duá es presidente de la asociación a nivel latinoamericano. O sea, hay gente de mucho nivel participando y colaborando. Bueno, desde el momento que, como vos mencionabas, entre el 70 y el 90% de las empresas, diría de las pymes, ¿no? Porque la empresa familiar nace como una pyme, sí, generalmente. Sí. No nace como una empresa grande. No, es verdad. Se va convirtiendo en una empresa grande. Es correcto. El fenómeno se trasunta más en las empresas pequeñas. Claro. No obstante lo cual, según dicen estudios internacionales, o sea, yo lo digo de esta manera porque nunca puedo asegurar algo que no hice, pero por lo que yo veo, el nivel de eficiencia de las empresas familiares en general es superior al de las otras empresas. O sea, si bien tienen algunas desventajas, tienen cualidades importantes. Claro. En el mundo eso es lo que se ve. Claro. Lo que pasa es que la empresa familiar tiene dos aspectos cruciales que analizar. Normalmente la empresa se centra en la protección del interés social. En el caso de la empresa familiar también, pero paralelamente existe otro interés, que es el interés familiar. Claro. Por otro lado, según he leído, uno de los factores que más perjudica a la empresa familiar es que se entrometan excesivamente extraños a la empresa. Claro. Entonces hay que buscar un equilibrio muy delicado, porque la gente que maneja la empresa tiene que ser la más idónea. Exacto. ¿No es cierto? No solamente ser familiar o tener un porcentaje importante de las acciones, el capital accionario, sino haberse capacitado para, diríamos, que sienta la misma pasión que sintió el que creó la empresa, que es lo más difícil. Exactamente. Eso que vos decís, que es absolutamente cierto, se vincula con algo muy interesante, que es el protocolo familiar. Claro. El protocolo familiar es una especie de reglamentación que puede tener diversas instrumentaciones, pero que justamente atiende a lo que vos decís, que se establezcan normas de convivencia, de supervivencia, de desarrollo, de aptitud para los cargos. ¿Te das cuenta? Todo eso que requiere sentarse a la mesa con todos los integrantes y hablar, no solamente abogados o contadores o psicólogos, si es necesario, especialistas en diferentes ramas, ¿no? Y de esa manera hacer un proyecto que sea a medida de la familia. Bueno, esto es un panorama, incluso para nuestros televidentes, que seguramente habrá alguien que está viviendo esta situación, porque fue el que creó la empresa o porque fue el familiar que hoy está incorporado a la empresa. Así que sepan que vamos a dar cursos relacionados con este tema. Eso es una de las cosas, vuelvo a reiterar, que el IADF agradece especialmente a la UCIP por la sensibilidad que tiene al captar la importancia de estos temas, y por supuesto estamos dispuestos a colaborar estrechamente para desarrollar cursos, licenciaturas, lo que sea, digamos, respecto a la tarea informativa, para que las empresas familiares tengan bases para ellas mismas ir implementando sus
desarrollos, ¿no? Muy bien, Ricardo. Gracias porque de esta manera damos el puntapié inicial y transmitimos una inquietud que existe y que es importante en el quehacer económico de una sociedad. Te agradezco mucho. Gracias por tu presencia. Enseguida volvemos con ustedes.